relevantes que deben ser estudiados, deben ser identificados y se debe obtener información muy detallada, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, con los precios de los insumos, tiene que ver con la disponibilidad de los insumos y con la calidad de los insumos. De hecho, los proveedores son quienes nos van a proporcionar a nosotros la materia prima y los insumos necesarios para que nosotros podamos generar nuestro producto. Por tanto, tenemos que conocer muy bien cuáles van a ser nuestras alternativas para poder, sobre todo, garantizar la cantidad de materia prima e insumos que necesitemos a muy buena calidad y, lo más importante, al precio más bajo posible. Porque no nos olvidemos que el precio de compra de los insumos se convierten en parte de los costos que tenemos de producción. Y cuanto más bajo sea el costo de producción, pues el margen de utilidad, el margen de beneficio va a ser mucho más alto. Por eso es que es tan relevante e importante al momento de hacer el estudio de mercado el que nosotros conozcamos muy bien cuáles son los mercados de nuestros proveedores. En cuanto a lo que mencionábamos, el precio de los insumos, de hecho, lo más relevante de esto es que primero va a influir en los costos de producción del proyecto, pero también hay que tomar en cuenta que al momento de iniciar el proyecto vamos a tener que realizar algunas inversiones y estas inversiones van a estar relacionadas directamente con la generación de los activos, o sea, equipos, maquinarias, construcciones, terrenos, etcétera, que vamos a necesitar para producir, como el capital de operaciones o el capital operativo, o sea, aquella cantidad de dinero necesaria para que arranque el proyecto hasta que el mismo proyecto pueda generar sus propios recursos, ¿no? Entonces, el precisar bien e identificar, detallar el precio de los insumos que vamos a necesitar, tanto para el funcionamiento operativo como cuanto para la formación de activos del proyecto, pues nos van a permitir a nosotros elegir aquellos productos que representen un costo menor para nosotros y por tanto nos puedan generar un beneficio mayor en el mediano y largo plazo. El otro aspecto que deberemos también identificar al hacer el estudio de mercado es la disponibilidad de los insumos. Es decir, dónde están, en qué cantidades, qué características tienen estos insumos, qué tiempo van a tardar en entregarnos a nosotros, quiénes son los que están proveyendo esos insumos. Vamos a tener posibilidades de acceder a quienes generan el insumo o llegamos solo a los intermediarios. Fíjense, todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas, tenemos que generar esa bitácora, tenemos que generar esa información para saber exactamente si es que nos faltan, por ejemplo, un alfiler, dónde podemos conseguirlo, a quién podemos pedirlo, saber en qué tiempo nos va a llegar ese alfiler, a qué precio y obviamente elegir el precio más bajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el estudio de mercado y sobre todo empezamos a identificar el mercado de los proveedores, no solo nos va a servir para el inicio del proyecto, sino nos va a servir con certeza durante toda la vida del proyecto. Y esto es también clave porque no solo al diseñar una estrategia comercial, no solo se fideliza al cliente, sino también debemos fidelizar al proveedor. ¿Eso qué significa? Que el proveedor se vuelva pues nuestro aliado estratégico, porque por un lado él va a ganar, va a tener la seguridad y la certeza que nos va a ofrecer una cantidad de bienes e insumos permanentemente y que nosotros le vamos a comprar a él y por tanto le estamos asegurando ingresos a él, pero también nos permite a nosotros al fidelizar al proveedor y al garantizar la disponibilidad de todos los insumos, materias primas que necesitemos, pues que nuestra empresa trabaje regularmente. No sea una empresa que por falta de materias de insumos o materias primas o insumos
tenga que parar. O lo otro, la fidelización del proveedor a través de que identifiquemos adecuadamente la disponibilidad de insumos, nos va a permitir controlar internamente los costos de producción de la empresa. Porque fíjense que si nosotros por no elegir adecuadamente los lugares donde tengamos acceso a los insumos, a las materias primas, vamos a empezar a comprar de uno, de otro, de otro, de otro, y eso significa que lo más probable es que empecemos a tener una fluctuación de precios de compra, y eso implicará una fluctuación en los costos de producción, ¿no es cierto? Que eso de hecho también nos da una inestabilidad interna, sobre todo al fijar el precio de venta final de nuestro producto. Nuestro producto final no podemos pues estarlo moviendo de precios hacia el cliente según la variación de los precios de los insumos que tengamos vía afectación de costos. Entonces, el identificar muy bien dónde vamos a proveernos, a través de quiénes, cuáles van a ser nuestros contactos, lo que les decía, qué cantidades nos van a ofrecer, si va a ser el intermediario o va a ser el productor original, nos va a permitir a nosotros tener un buen control de la capacidad de producción que tengamos, porque vamos a poder garantizar la cantidad necesaria que dispongamos para la generación de nuestros productos en términos de cantidad de materias primas para esta producción. Este es un otro aspecto que debe ser tomado muy, muy en cuenta. Y finalmente, el otro aspecto que tiene que ver con los insumos, con el mercado de los proveedores, es la calidad del insumo. ¿Ya? De hecho, tenemos que hacer un estudio en el cual podamos nosotros determinar las características de calidad, las diferenciaciones de calidad de las materias primas que vayamos a requerir y a comprar. No solo por el hecho de que esto puede afectar el costo. Normalmente hay una relación que un producto de mayor calidad tiende a costar un poco más, pero más allá de que no siempre lo mejor es manejarnos con precios bajos, lo que tenemos que nosotros es garantizar que el producto final que entreguemos responda a ciertos estándares de calidad que sean constantes en el tiempo, ¿no? Por decirles, podemos entregar varas de plástico que garantizamos que van a tener una duración de 1 año, bajo trabajo y bajo ciertas inflexiones constantes. Pero solo podemos garantizar eso si sabemos y estamos conscientes que cuando se esté produciendo esa vara, todos los insumos que participen en la producción de esa vara, pues van a tener por lo menos un estándar de calidad más o menos homogéneo, ¿no? De hecho, si tuviéramos insumos con diferentes calidades y estas calidades fueran demasiado heterogéneas, ¿qué va a ocurrir? Que no vamos a poder tener un producto con los requerimientos que nosotros podamos respaldar. De hecho, habrán productos que tengan una muy buena calidad, muy buena duración y otros que sean malos, pero estamos hablando del mismo producto, ¿no es cierto? Y eso a la larga va a afectar la imagen y la marca de nuestro producto. ¿Y cómo afecta? Que el consumidor final empieza a desconfiar. Dice, con estos productos tú no puedes confiar porque a veces si tienes suerte, entre comillas suerte, te vienen buenos. Pero si tienes mala suerte, te vienen malos. Entonces, mejor no confiamos en esta marca, en este producto y nos iremos a comprar otro, ¿no? Entonces, el garantizar que la calidad de los insumos sea la adecuada y la buena, pues va a permitir que nosotros tengamos un buen ciclo productivo y que podamos tener costos asociados a este ciclo productivo y de hecho nos permitirá también garantizar la calidad final de nuestro producto. Entonces, es muy importante que cuando se esté haciendo el estudio de mercado, pues se identifique muy bien, además de quiénes son nuestros proveedores, qué precios tienen esos proveedores, los lugares donde están, cuál es la calidad de los productos que están ofreciéndonos para que nosotros elijamos adecuadamente, ¿ya? Y podamos tener, como les mencionaba, un producto final que sea confiable bajo ciertos estándares que nosotros podamos garantizar
hacia el consumidor final. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que buscar el producto o insumo más caro porque es el de mayor calidad. No, aquí lo que hay que entender es que si nosotros vendemos un producto, a ese producto lo vamos a respaldar y lo vamos a respaldar en función de ciertas características de duración, puede ser de resistencia o de dimensiones, ¿no es cierto? Y que de hecho, cuando uno vende un producto al consumidor final, lo que tiene que hacer es darle la información exacta en relación a la calidad del producto. De manera que si alguien quiere un producto con mayor calidad, pues busque otro tipo de producto diferente al nuestro. Pero también el tener esta claridad a nosotros nos permite determinar en qué mercado, o sea, en qué rango del mercado de determinado producto vamos a entrar a participar como competidores para que tengamos como un referente en relación a la calidad de nuestro producto, ¿no? Y esto solo se logra conociendo de lo inicio, o sea, los insumos, la materia prima, la calidad de esos insumos y de materia prima van a determinar la calidad final del producto que nosotros vayamos a poner al mercado. Entonces, este es un aspecto que sí debemos tomar en cuenta considerando una parte del esquema relacionado con lo que va a ser la provisión o el mercado de proveedores de nuestra empresa o de nuestro proyecto, de nuestro negocio, ¿no? El otro aspecto, el otro mercado que debemos nosotros conocer muy bien cuando estemos ingresando a competir es el mercado de los competidores, ¿no? De hecho, por un lado, el conocer y estudiar el mercado de los competidores nos va a permitir a nosotros saber primero contra quiénes estamos enfrentándonos, ¿no? Saber exactamente quiénes van a ser nuestros retadores, quiénes van a competir con nosotros. Y hay que identificarlos, hay que detallarlos, hay que precisar quiénes son. Segundo aspecto del mercado competidor, tenemos que saber qué productos están ofreciendo relacionados directamente con el nuestro y ver qué calidad de productos tienen, qué precios de productos tienen, en qué lugares están, si están en los mismos lugares que vamos a estar nosotros, van a estar en otros lugares, ¿no es cierto? Y el otro aspecto que tenemos que identificar como parte del análisis y del estudio del mercado competidor, qué es lo que nos va a hacer diferentes de ellos. Aunque podamos estar ofreciendo un mismo producto, podemos nosotros diferenciarnos del resto de la competencia si los conocemos bien, si sabemos cómo son ellos, qué características tienen, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos, aunque ofrezcamos el mismo producto, diseñar una estrategia de diferenciación respecto a la competencia. Y esa estrategia de diferenciación, ¿qué hace? Simplemente mostrar una característica nuestra que los otros no tienen, que solo nosotros la tenemos. Y no necesariamente esa característica de diferenciación puede estar ligada al producto mismo, sino puede estar relacionada con un servicio complementario al producto, ¿no? Ahí aparecen los servicios postventa, por ejemplo, ¿no? O servicios de información postventa que son interesantes cuando, por ejemplo, venden un producto, no sé, una licuadora, por decir, y un mes después te llama alguien de la empresa y te dice, ¿cómo le está yendo con nuestra licuadora? ¿Le parece bien? ¿Está funcionando bien? ¿Tiene alguna sugerencia? Entonces, fíjense que ahí, de alguna manera, también se está empezando a fidelizar al cliente, porque dice, bueno, todos ofrecen la licuadora, pero el único que me llama, o sea, fíjense, es la misma licuadora de todos, pero dice, el único que me llama es el de esta marca. Entonces, ahí hemos generado un criterio de diferenciación respecto a la competencia. Pero ¿cómo podemos generar ese aspecto de diferenciación? Solo si conocemos exactamente al competidor, solo si sabemos exactamente en términos de lo que diría Kaizen, es
saber exactamente quién es nuestro enemigo. Y si sabemos quién es nuestro enemigo, pues conocemos cuáles son sus fortalezas, pero también sabemos cuáles son sus debilidades. Y nos permitirá diseñar estrategias para cuidarnos de sus fortalezas, pero estrategias que nos permitan atacar en un sentido positivo sus debilidades. Y eso en lo que él es débil es lo que para nosotros va a ser nuestra mayor fortaleza y eso es lo que nos va a diferenciar. Entonces, es muy importante al momento de hacer el estudio de mercado hacer este detalle, ¿no? Y de hecho, al momento de hacer el estudio de mercado e identificar nuestros competidores, vamos a tener que empezar a identificar también qué tipo de competidor es. Si es un competidor directo o es un competidor indirecto. Si es un competidor directo, pues es aquel que directamente está ofreciendo el mismo producto a los mismos clientes que nosotros tenemos. Pero si es un competidor indirecto, probablemente es un proveedor o es una asociación de proveedores que están trabajando con nuestro competidor directo y tenemos que saber también qué características tiene este, porque de alguna manera ellos no nos van a ofrecer productos a nosotros. Entonces, con conocer ese mercado competidor, todos los enlaces y cadenas que tenga ese mercado competidor, a nosotros nos va a permitir tener una información completa de a qué mercado estamos entrando a hacer. Muchas veces, muchos negocios fracasan precisamente porque no se ha hecho un análisis de este aspecto, ¿no? Entran y dicen, pucha, pero yo vendo el mismo producto, pero no sé por qué todo el mundo prefiere el de él y no el mío. Y la pregunta ahí sería, ¿y tú sabes qué está haciendo él para diferenciar su producto del tuyo? O sea, ¿conoces cómo él se está moviendo? ¿Cuál es su relación con los proveedores? ¿Cuál es su relación con los consumidores? Probablemente el producto en sí sea exactamente el mismo, pero él está haciendo algo diferente que tú no estás haciendo y por eso él está teniendo más ventas que tú. Entonces, ese identificar todas esas características del mercado competidor nos van a permitir a nosotros tomar eh, y generar estrategias que nos permitan entrar a competir con una ventaja competitiva que se llama. ¿Y qué es la ventaja competitiva? Pues ofrecer al cliente algo que los otros no ofrecen, algo que nos hace diferentes. ¿Ya? Pero para eso, nuevamente reitero, tenemos que conocer a la perfección cómo se están comportando nuestros competidores. ¿Ya? De hecho, cuando estemos haciendo el estudio de mercado y estemos viendo al competidor indirecto, lo que vamos a buscar son las relaciones comerciales que este competidor tiene, ¿no? E incluso ver cómo se está moviendo en función a el tipo de personal que tiene, el acceso que ellos tienen a materias primas e insumos, qué tipo de canales de distribución están utilizando, si están utilizando otro tipo de proveedores o están utilizando los mismos, qué tipo de promociones están realizando, ¿no? Eso es conocer en más detalle lo que hace el mercado, el competidor indirecto, ¿no? O sea, tratar de entender no la empresa misma que compite con nosotros, sino los relacionamientos que tiene esa empresa. Y cuando empezamos a hacer el análisis del competidor directo, lo que básicamente hacemos es desmenuzar, como quien dice, sacarle una radiografía, pero súper detallada a nuestro competidor. Y para eso es ver desde el tipo de producto que tiene, el tipo de presentaciones, y los colores que ofrece, qué le está distinguiendo a él, ¿no es cierto? Entonces es tratar de identificar el más mínimo detalle de cómo funciona la empresa. Entonces a partir de esto nosotros podemos establecer estas estrategias de ventaja competitiva que no es otra cosa que generar aspectos que nos diferencien de nuestros competidores y que esto haga que el consumidor pues nos acepte o nos prefiera respecto a la competencia. Bueno, el otro mercado que tenemos que conocer y que tenemos que también tener muy buen detalle en relación a su funcionamiento es el que tiene que ver con la cadena productiva del producto. En una cadena productiva del producto, obviamente hay
proveedores, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de proveedores, ¿no? Hay proveedores que nos van a entregar un producto final, hay proveedores que nos van a entregar probablemente un producto intermedio, otros que nos entregarán servicio. En algunos casos habrá que hacer contacto con una cadena de proveedores, ¿no? Pero también dentro de esa cadena productiva, una vez que nosotros generamos el producto, que puede ser un bien o un servicio, puede ser que existan diferentes canales de distribución que nos permitan hacer llegar nuestro producto, nuestro bien, nuestro servicio a la plaza donde queremos que esté, o sea, al lugar donde sabemos que va a tener éxito la comercialización de nuestro producto. Fíjense, esto está conectado con algo que habíamos visto antes también, ¿no? O sea, conocer bien la plaza, cómo se está comportando ese mercado, en qué lugares hay mayor éxito de venta. Bueno, ahora lo que tratamos de identificar es cómo podemos llegar mejor a esa plaza. Y ahí estamos hablando de lo que es el mercado distribuidor o el mercado de los distribuidores, o si quieren, de los intermediarios, ¿no? Hay que entender que todos los distribuidores de alguna manera van a, por un lado, buscar beneficios. O sea, nadie va a hacer una actividad simple y sencillamente por buen tipo, diremos. ¿No? O sea, sí por el hacer este canal de intermediación para que nuestro producto llegue al consumidor final, van a tener que generar un beneficio. Ese beneficio, de hecho, va a hacer que el precio del producto vaya aumentando. O sea, cuantos más intermediarios haya, van a haber mayor cantidad de personas que quieran generar un beneficio adicional y por tanto eso va a terminar incrementando el precio final del producto. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos ese camino, esa ruta que va a seguir nuestro producto hasta llegar al consumidor final, ¿no es cierto? Y ahí habrá que diseñar una estrategia. Pero también hay un otro aspecto que muchas veces se olvida. El distribuidor puede ser nuestro mejor o peor aliado en cuanto a una estrategia comunicacional. ¿Ya? De hecho, el distribuidor no solo es un tránsito de nuestro producto para llevarlo desde nuestra empresa al consumidor final, sino como él es el que tiene el contacto con el consumidor final o con una cadena de distribuidores, estos distribuidores se convierten en los mejores canales publicitarios de nuestro producto. Es más, muchos buenos productos han fracasado en el mercado porque no han elegido un buen mercado de distribuidor, no por el tema de precio, porque a veces solo van y dicen, no, a nosotros nos conviene esto porque el precio que ellos añaden al producto final es mínimo y por tanto llega con un precio más competitivo al consumidor. Pero sucede que los estudios ya han determinado que en realidad el consumidor, uno de los últimos factores que considera para una diferenciación para el consumo de un producto es el precio, a no ser que sea un bien de primerísima necesidad, ¿no es cierto? Pero normalmente son otros aspectos que toma en cuenta para decidir por un, por un, por un producto. Fíjense, en todos los mercados del mundo, la gaseosa más cara es la Coca-Cola, pero extrañamente la gaseosa que más se vende en el mundo es la Coca-Cola. O veamos por el otro lado, dentro de los vehículos utilitarios, las camionetas pick-up, la pick-up que en promedio respecto a quienes tienen similitudes de características, que tiene el precio más alto en la mayor parte de los mercados donde están colocados es la Toyota Hilux. Sin embargo, la camioneta que es más vendida en el mundo dentro de estas pick-up con características similares es la Toyota Hilux. Entonces, fíjense que no necesariamente el precio final es el que determina la cantidad que va a ser demandado o el consumo que va a ser demandado. Que de hecho sí influye, sí, pero puede que ya los estudios han determinado que no es el factor más determinante, que hay otros. Y aquí viene mucho lo que les mencionaba. Han habido muy buenos productos que por haber elegido mal el canal de distribución han terminado siendo un fracaso. Entonces, al momento de hacer el estudio de mercado, es muy relevante el que sepamos nosotros exactamente
cómo y bajo qué medios, bajo qué características va a llegar nuestro producto una vez que sale de nuestra empresa, de nuestra fábrica o de nuestra consultora hasta el consumidor final. De hecho, en algunos casos el mercado del distribuidor como tal no existirá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro producto llegará directamente al consumidor final, entonces ahí no hay distribuidor, pero en otros casos no va a ser así. Y eso también hay que identificar, ¿no es cierto? Cuando estemos haciendo el estudio de mercado, ahí vamos a ver si desde que sale nuestro producto hasta el momento que llega al consumidor final, hay o no hay distribuidores, hay o no hay intermediarios. Si no hay, no hay mucho problema, ahí tenemos que preocuparnos del mercado del consumidor directamente. Pero si hay intermediarios, tendremos que nosotros identificar con claridad quiénes son esos intermediarios, qué características tienen esos intermediarios, cómo pueden influir, cuál es el nivel de poder que tienen estos sobre los otros intermediarios y sobre el consumidor final, ¿no? De manera que las estrategias que diseñemos pues nos permitan garantizar un buen éxito en cuanto el producto que nosotros coloquemos en el mercado. Pero también conocer esto a nosotros nos va a permitir controlar mejor la cadena de costos, ¿no? De hecho, hay un principio básico que hemos visto al inicio, que cuando el precio de un producto sube, la cantidad demandada de ese producto baja. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, además de otros elementos que debemos tomar en cuenta, que hacen a características que influyen sobre las preferencias del consumidor, tendremos que tomar en cuenta que para que nuestro producto tenga mayor éxito, deberá llegar al consumidor final con el precio más bajo posible o con el precio más eficiente posible. En otras palabras, aquel precio que sea competitivo, pero que al mismo tiempo nos genere utilidades. Entonces, el conocer la cadena del mercado distribuidor nos permitirá a nosotros también poder controlar esto. Pero además, el conocer el mercado del distribuidor va a tener un efecto muy interesante, sobre todo en la generación de partners o asociados. Si el poder de los distribuidores al tiempo de analizar el mercado, identificamos que el poder de influencia del distribuidor sobre el consumidor es muy alta, tendremos que generar una estrategia de asociación con nuestros distribuidores, de manera que los fidelicemos hacia nuestros productos, porque ya les decía, además ellos son parte de un canal comunicacional que puede valorizar o disminuir el valor de nuestro producto final, no en términos ya del precio, sino en términos de la percepción de los consumidores respecto a nuestro producto. El que un intermediario diga, yo tengo este producto que es de primera calidad y este que es lo mismo aparentemente, pero no es de tan buena calidad, listo. Ya nos ha arruinado, ¿no ve? Y aunque nuestro producto sea de mejor calidad del otro, esa simple percepción del distribuidor que es transmitida hacia los consumidores va a hacer que se subvalore nuestro producto y por tanto sea menos competitivo y menos atractivo para los compradores finales. Entonces es muy importante también conocer eso, cuál es el poder relativo de los canales de distribución o de los intermediarios, si ustedes quieren, respecto a los consumidores finales, ¿no? De manera que diseñemos una estrategia de asociación, de manera que ganen ellos, pero también ganemos nosotros y que a través de ellos nosotros podamos mejorar nuestros canales promocionales y publicitarios hacia nuestros clientes. Este es entonces un otro aspecto que debe ser muy bien conocido y muy bien informado y detallado en el momento que estemos haciendo el estudio de mercado. Y luego tenemos lo que es el mercado consumidor. De hecho, este es el más importante para todo proyecto de inversión, porque estamos hablando que el mercado consumidor es aquel que en última instancia va a comprar nuestro producto o va a recibir el servicio que le ofrezcamos, ¿no? De hecho, este es el mercado que determina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto de inversión, sea un bien o sea un servicio.
Si no logramos entender y conocer con precisión cuál es nuestro consumidor, vamos a cometer errores. Y los errores en el mercado se pagan con menos ventas. Y si este es un error grande, puede terminar significando el cierre de empresas. ¿Ya? Hay un dicho con el cual nunca estoy de acuerdo y que nunca se debe aplicar en términos de la generación de negocios y de empresas. Dice, hazte de fama y échate en cama. Ese es el peor error que se puede generar hacia el consumidor. No sé si se han dado cuenta, a veces entran algún servicio, un restaurante, algo al mercado, y al principio ofrece unos platos de primera, con buenas presentaciones, buena cantidad, no sé qué, y después de unos 6, 7 meses que ha ido aumentando en cuanto a su clientela, empieza a decaer. Y de pronto, cuando menos se dan cuenta, esa clientela ya se ha ido a otro lado. ¿Por qué? Porque ese empresario o ese emprendimiento no ha sabido entender el comportamiento del consumidor, no ha sabido entender el mercado del consumidor. Y cuando estemos elaborando un proyecto, tenemos que prestar mucha atención a este aspecto, ¿no? Tenemos que conocer exactamente cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores, qué está de moda, si quieren, para los consumidores, qué es lo que ellos prefieren, esa diferenciación de preferencias en función a presentación, a calidad, a precio, qué es lo que hace que un consumidor prefiera un producto respecto al otro. Y de hecho, esto hay que verlo al momento de hacer el estudio de mercado, y normalmente cuando hacemos estudios de mercado se hacen encuestas precisamente para conocer estos aspectos, ¿ya? Para saber esas pequeñas diferencias de percepción del consumidor respecto a la decisión final que toma para comprar un producto, ¿ya? En esto de gustos y preferencias hay que también tomar en cuenta un otro aspecto que son, ¿qué es lo que le motiva a un comprador para elegir un producto? ¿Ya? Y aquí hay algo que ya ha sido probado y está estudiado, es que las decisiones de compra en un 90% de un comprador son emocionales, y que tan solo el 10% de influencia al momento de tomar la decisión de compra es racional. El conocer este tipo de comportamiento hace también que nosotros diseñemos una estrategia respecto a cómo llegar a las emociones y motivaciones del consumidor. Y lo último que va a hacer es lo racional. ¿Y qué es lo racional normalmente? La diferenciación de precio. Entre tanto, los consumidores se van a mover más en función a sus gustos, preferencias y motivaciones. Y fíjense, esto es tan interesante que hay un estudio, por ejemplo, que se ha hecho en Estados Unidos, donde Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de café en el mundo, ¿ya? Pero lo más divertido es que cuando a la gente le han preguntado si le gustaba o no el sabor de café, la gente decía que no, que habitualmente más del 85% de los entrevistados indicaron que el sabor del café no les gustaba. Sin embargo, todos ellos consumían café regularmente. Y bueno, producto de este estudio, ¿qué se ha determinado? Que la gente compraba el café no porque le gustaba el café, sino porque el aroma de café le motivaba a una sensación de hogar. ¿Por qué? Porque desde que era niño, cuando estaba en el hogar de sus padres, lo primero que sentía al levantarse, al despertar, era el aroma del café. Y en realidad el consumo del café se genera no por el gusto mismo, es el sabor, hablemos del café, sino por la emoción de esa sensación que genera
la fragancia o el aroma del café, porque hacía que la persona subconscientemente sienta el afecto de la calidez del hogar, ¿ya? Es solo un ejemplo de cómo nosotros tenemos que entender que el mercado del consumidor y las decisiones del consumidor solo en un 10% al momento de tomar la decisión de compra es racional. El 90% de esa decisión es emocional. Y el gran desafío cuando hacemos un estudio de mercado y empezamos a ver el comportamiento, los gustos y preferencias, los hábitos de consumo, las motivaciones que hacen que una persona elija o no a un producto, tenemos que estar conscientes de que debemos entender cuáles son esas emociones que van a influir en la decisión de compra. Y cuando hacemos un estudio de mercado y hacemos una encuesta, no es de preguntarle más, ¿usted está dispuesto a comprar o no? En realidad, yo por lo menos hasta el día de hoy no he conocido que alguien te diga de primera mano, no, no quiero comprar. Es muy pequeño el porcentaje de gente que te va a decir, no, no quiero comprar. Normalmente todos te van a decir, sí, estoy dispuesto, quisiera comprar. ¿No ve? De hecho, ahí habrá que investigar si va a tener o no la capacidad de comprar, por un lado por el nivel de ingreso. Pero después habrá que identificar qué va a ser lo que lo va a motivar a comprar. Y he aquí que nosotros tenemos que identificar eso. ¿Qué aspectos son? Básicamente gustos, preferencias, hábitos de consumo, con motivaciones, aceptabilidad, que están más relacionados con el aspecto emocional. Y obviamente se puede después identificar que hay que hacerlo y es necesario, cuáles son los rangos de precio que mejor aceptación tienen en la gente, por ejemplo, para ir determinando sobre qué precios vamos a movernos. Pero no nos olvidemos que ese es ese 10% de la decisión final que toma una persona. Y aquí también habrá que tomar en cuenta otros aspectos que no están solo interiorizados en el consumidor, sino que son aspectos relacionados con el contexto sobre el cual está moviéndose el consumidor. Y tiene que ver con aspectos relacionados sobre todo con las tendencias o las modas, ¿no? Habrá que ver también temas culturales. Eh, Habrá que ver también cuáles son las marcas preferidas por los consumidores, cuál es el nivel de fidelidad que tiene el consumidor respecto a ciertos productos que está consumiendo. Entonces, este otro aspecto también tendremos que nosotros estudiarlo al momento de ir revisando y estudiando el mercado del consumidor, ¿no? De hecho, también si bien hemos dicho que el 10% de la decisión es racional, ese 10% también tenemos que saber cómo compara la gente, ¿no? O sea, ver hasta qué nivel el nivel de precios de los productos va a influir sobre la decisión de compra. El ver cuáles son los tamaños o presentaciones que prefiere la gente, ¿no? Ayer les comentaba que participé de un estudio en el que se quería fabricar bolsas de cemento de 10 kilogramos, pensando que eran más fáciles de transportar, eran muchos más simples de manipular y demás. Pero sucede que eso no iba a funcionar, simplemente porque los constructores, o sea, los albañiles, en otras palabras, preferían la bolsa esta, creo que es de 50 kilos. ¿Por qué? Porque eso está ligado a otra actividad que hacen al momento de mezclar el cemento, ¿no es cierto? Entonces, habrá que detectar esos detalles también, ¿no es cierto? Y el otro tema que también habrá que ver, sobre todo cuando estamos en el medio donde estamos ofertando bienes o servicios que son considerados de lujo o que tienen precios altos, ver aspectos relacionados como facilidades en la compra, ¿no? Que pueden ser por créditos, acceso a créditos, créditos directos, créditos indirectos, etcétera, ¿no? Que también habría que estudiar y percibir si la gente realmente va a tomar una decisión final en función a eso.
¿no? Y un último aspecto que hay que tomar en cuenta aquí, y que realmente, sobre todo en el mundo del mercado, y en el mundo de la venta de productos y servicios al mercado, si bien todas las técnicas que vamos viendo, todos los conceptos y teoría que vamos viendo, lo que hace es tratar de ayudarnos a entender mejor el comportamiento tanto de la estructura del mercado como del funcionamiento de las empresas y finalmente del consumidor, que el que da el éxito o no a un emprendimiento es el consumidor final, es que tenemos que saber que estamos trabajando con seres humanos y tenemos que tener la capacidad de anticiparnos a los cambios que van a tener de comportamiento los seres humanos. De hecho, cuando vemos las modas de ropa, nos podemos dar cuenta que con certeza lo que ahora están usando no es lo mismo que usaban hace 10 años. Y con certeza no va a ser lo mismo que van a usar de aquí a 10 años adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pues una serie de influencias externas que van condicionando el cambio de comportamientos de los gustos y preferencias de las personas. Entonces, por decirles, si nosotros vamos a emprender una fábrica de pantalones en este momento, no vamos a pues sacar pantalones tipo chupín, ¿no ve? Con la bota delgada. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver el comportamiento de la moda a nivel mundial, están volviendo los pantalones con bota ancha, pero no con la bota tan ancha como en los años 60, pero sigue siendo una bota más ancha que la normal. Por tanto, con nuestro producto va a salir hacia un mercado futuro, no un mercado presente, tendremos que tomar esa previsión. Y si queremos que nuestro pantalón tenga éxito, pues habrá que ver y anticiparnos a eso y no sacar en pantalones chupines, sino con esa nueva tendencia, porque acuérdense de mí, en cuestión de 6 meses más, casi todos los pantalones que se van a vender en el mundo van a tener una bota ancha, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ya es una tendencia. Entonces, la capacidad del investigador de mercado, del que está elaborando el estudio de mercado, es no solo entender lo que está ocurriendo ahora, sino también entender cuál va a ser ese cambio en la dinámica del consumidor hacia adelante. Y esto es muy, muy importante para el estudio de mercado, porque no nos olvidemos que el estudio de mercado lo que está haciendo es indicarnos cómo se va a comportar el mercado en el futuro, porque nuestro producto, sea bien o servicio, lo vamos a sacar recién en el futuro, no lo vamos a sacar para el pasado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener la información y la capacidad de generar esa información para que podamos interpretar lo que va a pasar en un futuro y podamos hacer las adecuaciones que necesitemos hacer para que nuestro producto permanezca en el tiempo en el mercado, ¿no? No tener esta información y no tener el cuidado de generar esta información, tengan por seguro es que ya es un mal comienzo para un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque en el momento que se ha implementado y salga, ya habrá estar rezagado respecto al comportamiento del mercado. Y sus posibilidades de éxito van a ser menores, ¿no? Entonces, esto es muy importante el poder hacerlo y tomar muy en cuenta. Bien, estos comportamientos de mercado, el conocer la estructura del mercado, el conocer el producto, las características del producto que tienen que ver con el precio, presentación, plaza, canales de promoción, etcétera. El conocer el mercado de proveedores, el mercado de competidores, el mercado de consumidores, el mercado de distribuidores, nos va a permitir a nosotros generar toda una información, primero para diseñar adecuadamente el producto que nosotros vamos a ofrecer, identificar exactamente cómo lo vamos a ofrecer, en qué condiciones, qué características, qué precios, a través de qué canales los vamos a ofertar, etcétera, 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 ¿no? Pero adicional a esta información, es también en el momento de hacer el estudio de mercado, conocer muy bien qué dificultades vamos a tener al momento de entrar a un mercado. Y estas dificultades para acceder a un mercado, sobre todo cuando estamos entrando a un mercado ya establecido y somos nuevos, se conocen como barreras de entrada.
es decir, aquellas limitaciones que deberemos salvar para poder entrar a competir en un determinado mercado. Y al hacer el estudio de mercado, tendremos que también identificar estos aspectos. Es imprescindible e importante que nosotros sepamos detallar cuáles van a ser esas barreras de entrada, esas dificultades que vamos a tener y que vamos a tener que salvar al momento de ingresar al mercado. ¿Cuáles son estas? Los gastos de inversión, las regulaciones que tiene el mercado, al saber si en el mercado existe o no dumping, ver si existen criterios de propiedad intelectual y si nosotros vamos a vulnerar o no estos criterios de propiedad intelectual, saber cómo funciona el mercado en relación a sus economías de escala. Es decir, si al ir aumentando la producción, nuestros costos van a aumentar en la misma medida en términos unitarios o no, si vamos a hacernos más competitivos, menos competitivos, ¿no es cierto? No conocer las economías de escala a largo plazo puede significar que salgamos del mercado, pese a que nuestro producto sea muy bueno. ¿Qué ventajas absolutas vamos a tener en cuanto a costes o a costos en el momento de competir? ¿Cuán flexibles vamos a ser al manejar nuestros costos y cuán flexibles vamos a ser al determinar nuestros productos finales? Aspectos relacionados con la globalización. Bolivia tiene un gran problema por efecto de la globalización, se llama contrabando. Y en Bolivia hacer una empresa formal es probablemente más difícil que en cualquier otro país por este aspecto relacionado con la globalización. ¿Por qué? Porque tenemos un altísimo nivel de contrabando y no solo de bienes nuevos, ¿no ve? Sino también hay bienes viejos que ya no solo ropa vieja, sino otro tipo de vehículos, maquinarias, etcétera, de segunda o tercera mano que llegan incluso vía contrabando y se venden en precios más bajos de lo que nosotros podríamos vender. Ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Tiene que ver también, y hay que ver temas de lealtad de los consumidores. Si hay consumidores que tienen una lealtad demasiado fuerte hacia un producto, es una barrera de entrada muy alta, porque tendremos que generar una lealtad hacia nosotros, y eso significa que ese consumidor deberá dejar de consumir el producto al cual lo prefiere para consumir el nuestro. Y ya les decía, uno de los aspectos más difíciles al hacer los estudios de mercado es lograr entender el comportamiento del consumidor. Y en gran medida, la lealtad está ligada al comportamiento del consumidor y a este aspecto que es más de carácter emocional que de racional, porque nosotros le podemos estar ofreciendo un mejor producto con un mejor precio, pero este afecto tan fuerte de su lealtad, que ya es de carácter emocional, va a hacer que siempre prefiera el otro producto, el producto del competidor, ¿no? Y esto hay que valorarlo, hay que saberlo estudiar. Y fíjense que toda la información que hemos ido viendo antes, que hay que hacer un estudio de mercado, nos permite también empezar a identificar este tipo de barreras para que nosotros valoremos y sepamos realmente si son muy altas o podemos salvarlas. Y un otro aspecto también que tiene que ver es el tema de publicidad o promoción, ¿no? Probablemente fíjense, viendo el momento político que ahora estamos viendo, un político que no sea del partido de gobierno está en desventaja respecto al candidato del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene la misma capacidad para llegar a hacer promoción y publicidad que tiene todo el aparato de gobierno, porque ya no es solo una competencia entre candidato y candidato, sino ya es frente a todo un aparato gubernamental que tiene pues otro tipo de dimensionamientos, no solo en cuanto a disponibilidad de dinero, sino de contactos, influencias, etcétera, que hacen que realmente se convierta en una barrera de entrada muy fuerte para el candidato para hacer llegar sus propuestas y demás, ¿no es cierto? Incluso en términos de movilidad. No es una crítica a nadie, sino es simplemente para que veamos desde un punto de vista técnico cómo la promoción y publicidad bajo ciertas condiciones pueden representarse una barrera de entrada que en muchos casos podrá ser salvable, pero en otros casos puede ser tan alta
que realmente disminuya las posibilidades reales de éxito de nuestro producto, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo debe ser necesariamente identificado y estudiado en el estudio de mercado y debe ser informado. No puede dejarse absolutamente nada a criterios subjetivos o lo que es peor, ignorado. El éxito o fracaso de un producto en la mayor parte de los casos depende mucho del buen estudio de mercado que se haga. Si se hace un mal estudio de mercado, vamos a tener mala información y de hecho, si tenemos mala información, podemos llegar a subestimar o a sobrevalorar o a subvaluar ciertos aspectos que después, en el mediano y largo plazo, van a determinar el fracaso de nuestro producto. Entonces, un aspecto que es relevante, muy importante, cuando estemos haciendo una evaluación de un proyecto, es que hagamos un buen estudio de mercado, considerando todos estos aspectos que hemos visto. Bien, vamos a quedar aquí.